Matías Najún es médico, especialista en cuidados paliativos, un momento en el que la familia tiene la certeza de que la sobrevida es muy limitada para el paciente en cuestión, cuando ya los tratamientos han hecho lo suficiente y el motivo de la entrevista con el médico paliativo es otro, de acompañamiento, de contención, con la certeza de que la sobrevida es limitada. ¿Qué hace un médico especialista en cuidados paliativos? ¿Cómo acompaña? ¿Cómo ayuda a transitar ese paso hasta el último día de la vida de la persona? Bueno, Matías lo explica en esta conversación en la que por supuesto hay mucho de personal. Fue Matías quien acompañó a mi madre cuando se enfermó y murió de cáncer en 2016. Matías, si tuvieras que definir el concepto frío desde el punto de vista técnico, pero con tanta influencia y tanta contención en una familia con un paciente con cáncer, cuidados paliativos, ¿cómo lo harías? Cuidados paliativos dentro del área de la salud es el trabajo de un equipo para cuidar a personas con enfermedades avanzadas, en general pacientes oncológicos y no oncológicos. Hay un momento donde la enfermedad busca ser curada y hay un momento donde la enfermedad avanza, la situación se va poniendo difícil, hay síntomas, hay necesidades. Y el equipo de cuidados paliativos es el que se mete en esa situación para cuidar, para aliviar, para acompañar a la medida de cada persona. ¿Y se trata de pacientes con un destino irreversible o no necesariamente? No necesariamente. Históricamente se asoció a los cuidados paliativos a la persona que está en la última etapa de la vida, pacientes terminales, una etiqueta que uno ya está tratando de correr, ¿viste? Claro. Y hoy hablamos de cuidados paliativos para personas con enfermedades crónicas, avanzadas, más en términos de cuánto tiempo queda de vida, pensar qué necesidades tiene ese paciente y esa familia. Entonces, uno acompaña a pacientes a veces durante años. En la práctica, lo más común es que acompañemos a personas con enfermedades oncológicas cuya sobrevida se puede medir en meses, pero cada vez más es para pacientes en función de necesidades y no de sobrevida, no de tiempo. Y no es una cuestión estrictamente médica, sino que es un concepto más global, más integral el de los cuidados paliativos. Totalmente, es que se necesitan seres humanos que se encuentren con seres humanos en ese momento, en esa situación, encuentro entre confianza y conciencia, entre competencia, compasión y necesidad. Entonces necesitas un equipo entrenado, médicos, enfermeras, voluntarios, psicólogos, terapistas ocupacionales que traigan su competencia y su humanidad, porque del otro lado hay un ser humano que necesita eso. ¿Y cómo se entrena, cómo se capacita? Porque no creo que te sirva todo lo que estudiás en la facultad y hay muchas cosas que tenés que incorporar. Bueno, digamos, como toda especialidad hay formaciones, hay rotaciones, hay cursos, donde uno se lleva lo básico, ¿no? Lo duro, y después es el andar, el día a día, la trinchera, el estar con la gente. Se aprende haciendo, acompañando, estando, viviendo con el otro, lo que el otro necesita. Detrás tenés bibliografía, cosas, pero no está escrito lo que necesita ese papá, esa mamá, ese hijo. Hay que ir a buscarlo, hay que encontrarlo. ¿Qué te pasa cuando te llaman a vos, cuando alguien te dice, mire, doctor Najún, necesito que usted nos ayude con este paciente con tal diagnóstico y con esta sobrevida, como decías vos, acotada? Bueno, la certeza de que uno va a poder ayudar. Cuando llegue el llamado, lo primero que necesitas saber es cuánto sabe esa familia de lo que está pasando, cuánto sabe ese paciente de lo que está pasando, y ahí vamos, sabiendo que es un momento difícil, es un momento de síntomas, es un momento donde mucha gente no sabe lo que está pasando, es un terreno resbaladizo y es un desafío concretamente las ganas de llegar a ayudar. ¿Siempre supiste que ibas a hacer esto? ¿O hubo algo en tu vida que cambió el curso de lo que tenías pensado ser y hacer? Mira, cuando yo estaba en la facultad no existían los cuidados paliativos. Yo decidí ser médico para cuidar, para ayudar, y en ese tránsito fui haciendo mi carrera, siempre cerca de los que sufren de una u otra manera. En un momento
me entero de que esto existía y empiezo a indagar y me empiezo a meter y empiezo a acompañar a otros que lo hacían. Yo no entendía cómo alguien podía ser oncólogo, por ejemplo, cuando muchos de los pacientes oncológicos se curan hoy en día. Claro. Y terminé siendo paliativista, o sea, me fui al otro extremo, donde la mayoría de mis pacientes, en realidad todos, se van. Sí. Porque descubrí que el privilegio de cuidar, así como es tan importante y la gente busca curarse, que es lo que todos queremos, hay un momento donde acompañar y aliviar es esencial. Cuando toqué ese momento, me metí. ¿Y dónde estaba en vos ese gen de cuidar, de acompañar? Me parece que es el gen que trae mucha de la gente que se mete en salud. O sea, mi deseo de ayudar tuvo que ver con mi elección de ser médico. Lo vas desarrollando, esa humanidad, esa parte tuya que habrá arrancado en mis padres, en lo que recibí de mi madre, una gran cuidadora, en fin. ¿Tu mamá era cuidadora? No, mi mamá es mamá. Ah, okay. Y las mamás cuidaban cuidan. Ustedes, claro, claro. Cinco hijos, el mayor de 5 hijos. Un padre médico que se dedicó a otra cosa, pero me imagino que uno va mamando esas cosas ahí. Durante muchos años también iba al norte a ayudar, primero solidariamente, después como médico, y ahí vas queriendo más y estar cerca del que sufre para acompañar y cuidar. Y cuando llego a cuidados paliativos, veo un lugar donde se juega la vida y donde estaba donde yo quería estar, ¿no? Hay mucha gente que puede lograr que un paliativista se acerque en el tramo final, gente con recursos, pero hay gente que no tiene recursos y que también se enfrenta con la muerte en la más absoluta desolación. No me refiero solamente al paciente, sino a la familia. Hay como bastante asimetría entre aquel que puede y aquel que no puede. Sí, pero hoy los cuidados paliativos, a ver, en nuestra sociedad solo 1 de cada 10 personas accede a cuidados paliativos, pero en los últimos 10 años el desarrollo en el mundo público ha ido creciendo. Y entonces está más cercano a la gente, hay más conciencia, hay más presencia en los hospitales públicos. Obviamente cuando salí de las grandes ciudades claro, es otro mundo, pero hoy te diría que está más cercano a las distintas realidades. Son mundos distintos, la aceptación de lo que está viviendo el que tiene y el que menos tiene es distinta, son lugares de trabajo distintos. Yo tengo la posibilidad de trabajar entre los que más tienen y entre los que menos tienen. Y es un aprendizaje, un desafío permanente. Hay muchísimas sensaciones, hay mucha gente que dice ¿por qué a mí? Bronca, hay otros que lo aceptan más resignados y han hecho un proceso anterior. ¿Cómo te llevas con esa primera reacción del paciente, me imagino tan necesaria para después ir encarrilando el proceso de acompañamiento? Digamos, el encuentro es clave. Yo llego sin etiquetas, sin prejuicios. Sin prejuicios. Tengo que romper cualquier etiqueta, tengo que tener tiempo, me tengo que encontrar con alguien que imagino que está sufriendo, que tiene preguntas, que la está pasando mal. Y yo llego como un ser humano primero y después como un médico a ayudar. Encuentro enojo, encuentro bronca, encuentro aceptación, encuentro tristeza, encuentro un ser humano al que ayudar. Bueno, y a veces uno va sacando preguntas, va acompañando, vas explicando lo que está pasando y las cosas en el otro van como fichas que van cayendo. ¿Siempre es fácil conectar con el paciente o a veces hasta puede terminar el vínculo sin una conexión de esas necesarias como para llevar adelante el proceso? Sí, por eso es importante trabajar en equipo, porque a veces lo que no se logró conmigo se logró con una enfermera o con el voluntario del equipo o con la musicoterapeuta en nuestro equipo o con algún voluntario. Y entonces eso, las confidencias, las frases existenciales, las sensaciones a veces las tienen con uno o con otro. Cuando vos provocás ese movimiento de ficha y la persona empieza a hacer un proceso, de a poquito vas encontrando un camino, aunque el final sea triste, ¿no? Ha avanzado muchísimo la investigación, han mejorado los recursos, ya no se habla de la lucha contra el cáncer, sino un tratamiento, es una enfermedad, no sirve, no tiene sentido el lenguaje bélico. Hay muchas situaciones que hace 15, 20 años eran terminales y que ahora, por suerte, no lo son. Sin embargo, todo ese avance no influye en tu tarea. Vos te convocan ya cuando la situación está muy avanzada y ninguno de esos nuevos medicamentos o nuevas terapias
alcanza para mejorar la vida de esa persona. Totalmente, digamos, la gente ha hecho sus tratamientos, ha pasado muchas líneas, se ha ido al exterior si pudo y bueno, hay un momento donde la senda es única, ¿no? Tenemos edad para morir desde que nacemos, nos cuesta reconocer eso, pero cuando llegan a nosotros están en esa senda. Entonces, el objetivo es priorizar su calidad de vida, provocar los reencuentros, que se reencuentren muchas veces con ellos mismos. El final de la vida se van cayendo los títulos, se van cayendo los honores y el desafío nuestro es que se encuentren con quién son. Se caen esas identidades que uno se va construyendo de lo que tengo, lo que soy, lo que hice y en el final nos igualamos. Y entonces el desafío es ahí trabajar para que la gente muera sanada, muera sana y mueren sanos. ¿Qué te pasa cuando llega el momento de la muerte? Muere sana esa persona, pero muere. Cuando vos te enterás, cuando te lo comunican desde el sanatorio, del hospital donde está internado, de la misma familia. ¿Sentís que la misión está cumplida cuando muere en paz o te sigue generando ese dolor que nos pasa a todos cuando un pariente fallece? Bueno, hay un termómetro personal que siempre trato de mantener calentito, que es esto, nunca puede ser rutina que alguien se vaya de la vida. Son momentos únicos, históricos, y lo haya conocido más o menos, es alguien que se fue de una familia, de un trabajo, entonces intento siempre estar sensible a eso, pero junto a eso está la sensación, como vos decías, usaste palabras que para mí son permanentes, esa sensación de misión cumplida. No misión, entré en la lucha y lo logré, no, se va a ir, se tiene que ir bien y esa familia tiene que quedar bien. O sea, que es en definitiva lo que termina pasando. Cuando vos acompañás, provocás ese cuidado, esos reencuentros, ese control de síntomas y más, bueno, como que es como una hoja que cae y se suaviza y el paciente hace su proceso y la familia también se va preparando. Y el dolor después es dolor porque alguien se fue, pero es menor, se procesa distinto. ¿Cómo te llevas con tu familia, con tus hijos y esta tarea que está muy vinculada con la muerte cuando la familia está llena de vida? O sea, te preguntan cuánta información compartís con ellos, con tu mujer, cuánto querés compartir con ellos, sobre todo con tus hijos. Lo primero es esto, es que el momento, el final de la vida puede ser un momento lleno de vida. Claro, es un momento lleno de vida. Sí. Acompañamos a la gente no a morir, sino a vivir hasta el final. Entonces, está bueno eso, no morir, sino hasta vivir hasta el final. Es un clic. La gente tiene que protagonizar, decidir, tomarse un vino, comerse una pizza, ir a un recital, aunque falte poco tiempo. Y eso es vida. Entonces, cuando la gente sabe lo que está viniendo, se prepara distinto y abraza a su hijo, se tira a jugar con los autitos, vive. Entonces, yo no acompaño a morir, acompaño a vivir. Entonces yo entro en una habitación a meter vida, porque estás vivo. Claro. Eso le llevo, es mi certeza, estás vivo. ¿Y qué te dicen los pacientes cuando les decís esto? Bueno, a veces los confronta y los sacude, claro. ¿Entendés? Mucha gente llora, bueno, yo ya no soy la que era porque ya no puedo ir a trabajar. Bueno, eso está, pero estás acá, tenés tus hijos, podés seguir pintando, podés seguir pintando cielos. Y bueno, la gente reacciona y protagoniza ese tiempo. Y entonces, esa vida yo la llevo a mi casa también. Y mis hijos saben que yo cuido, que ayudo, y los pacientes de papá, que partieron, papá, ya se fueron, sí, y todo bien, sí. Entonces, va siendo natural para mis hijos, algo que para mí es una gran enseñanza, que la muerte, el final de la vida, es una parte de la vida. Mis hijos me acompañan muchas veces a ver huéspedes en el hospice, en nuestra fundación, y quieren venir y a veces hasta generan trueques con los huéspedes, le mandan dibujitos y ellos les devuelven bonobón, ¿viste? Y papá, ¿y cómo está Ezequiel? Bien. ¿Y papá, Ezequiel ya partió? Sí. Bueno. Entonces se va naturalizando algo que muchas veces por ser un tabú provoca dolor. ¿Qué relación tenés con las familias una vez que la persona, el paciente, vivió hasta el último día? Bueno, en general lo que queda en el final es un profundo agradecimiento. O sea, eso.
queda un agradecimiento que ya te deja como anclado, claro, de alguna manera. No te volvés a ver nunca, pero te cruzas en la calle y hay un agradecimiento que está en la mirada, que está en los gestos, que está en un mensajito de texto. A veces con algunas familias generaste un vínculo más fuerte y te seguís escribiendo un poquito más. Y hasta ahí. O sea, pero lo que quedó fuerte, que selló esa misión cumplida, es gracias. Y este es un caso. Matías acompañó a mi mamá en los últimos días de vida. Como él dijo, nos ayudó a vivir hasta el último día, pasó hace 3 años. Y está el agradecimiento, no solo mío, sino de mis hermanas, de toda mi familia hacia Matías, que es una de las razones por la cual Matías está acá. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Juan. Gracias.